columnas en el Zen. Aprendimos, tú también, igual que todos los maestros de nube vacía, ¿no? Aprendimos algo. 2 columnas tiene el Zen, la sabiduría y la compasión. Y nos decían en el Zen, hace muchos años me decía Billy, tienes que ser un bodhisattva. Yo no lo entendía porque claro, eso de un bodhisattva, ¿qué significa? Hasta que con los años comprendí, ¿qué es un bodhisattva? Es aquel que aligera el sufrimiento de los demás, que los ama. Punto. Si el Zen, el sufismo, la contemplación o los que quiera llamarle, no aliviamos el sufrimiento de los otros, nuestra práctica espiritual no sirve para nada. Bien. Y esa práctica parece que viene de Oriente, o en cualquier caso en la fundación hemos puesto Caminos de Sabiduría Oriente-Occidente. ¿Quieres explicar esto un poquito para la gente corriente? La sabiduría, gente corriente, sí, la sabiduría es patrimonio de la humanidad. Esa división Oriente-Occidente está bien, pero hemos caminado por los senderos de Oriente y encontramos, si vamos al fondo, encontramos la sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? La sabiduría en Oriente, por llamar un arquetipo, la sabiduría del Bodhisattva. Nos vamos a Occidente y nos vamos a los textos sagrados del judaísmo, de los evangelios, no lo que vino posterior, y nos vemos a Jesús de Nazaret, otro arquetipo, que fue un hombre amoroso, que se dedicó a aliviar el sufrimiento, que incluso alivió el sufrimiento de aquellos condenados y excluidos por la misma religión. Entonces, Caminos de Sabiduría de Oriente y Occidente, me da igual leerme el Evangelio de Juan que leerme el canon budista, que leerme un sutra. Distintas maneras o distintos sabores, solo para mí creo que ha cambiado el jarro donde está el vino. Lo importante no es el jarro, lo importante es el vino. Una copa de oro, a lo mejor Occidente le gustaba coger un cáliz de oro, a lo mejor Oriente le gustaba más coger un cuenco, un chaguán del té, una pequeño cuenquito de barro. Pero el cuenco de barro por ejemplo, de Oriente, que echa el té, ¿qué era lo importante? ¿Tomarte el té? ¿Qué era lo importante en Occidente? Y es importante en Occidente. ¿La copa de oro? No, el vino. Sí, el bueno, el añejo. Exactamente. Imagínate, soy una persona que se siente curioso por esto, de los caminos espirituales, y me acerco a ti diciendo, estoy un poco confuso, maestro, porque habláis de contemplación, de Zen, y yo no sé si practicar contemplación o practicar Zen. Oriéntame, ¿qué debo hacer para empezar? Ni Zen ni contemplación, fíjate lo que te estoy diciendo. Ni Zen ni contemplación ni sufismo. Vamos a ver en este momento de tu vida cómo es este momento de tu vida. Lo que interesa es qué estás viviendo ahora. Después veremos si hay que coger una vía. A lo mejor no hay que coger una vía, a lo mejor lo que interesa es todo un proceso de indagación terapéutica. Entonces, creo que muchas veces, la llamada, a lo mejor la llamada no es a determinar ya un camino muy concreto, sino a lo mejor es otra cuestión. Por eso, no correr. Es un proceso de indagación personal, a lo que te invito, diríamos, a la persona que toca en el sendo o que toca en una sala de contemplación. La invitación no es tan así al rajatabla a una práctica de una vía. La invitación a la pregunta clásica, ¿quién eres? ¿Qué haces?
pero al principio creo que utilizando la terminología clásica, el discípulo no tiene que tener tan claro, no, quiero practicar el Zen. Yo digo que tiene que ser, como decía el gran maestro Jung, ¿no? La mitad de la vida, antes no. De acuerdo. Eres el maestro más veterano de la línea de Zen Nube Vacía. Eres también maestro de relación, es la línea Nube de Saber de Santiago, y esto lo hacemos en España. Quería sabernos, muy en síntesis también, cuál es la prioridad de estas líneas para España, para el desarrollo de estas líneas en España. La prioridad en este momento es que la gente que se ha acercado a nosotros, que la gente que está en un momento ahora de su práctica, consolide su práctica y que tome conciencia en todas las dimensiones de su existencia qué significa la práctica del Zen o la práctica de contemplación, a dónde voy a ir. Es decir, no lo debemos olvidar. A mí me gusta repetir algo de los maestros chinos clásicos, el camino del Zen en concreto, ¿no? El camino del Zen es un camino a la desaparición. Y eso es muy fuerte. Es nadie, ¿no? hacer nadie. ¿Para qué? Para poder algo que decían los maestros clásicos españoles, Juan de la Cruz, entréme donde no supe. Para entrar en ese... sabiendo. Exacto. Y para entrar en ese no lugar, que le gusta tanto a Javier Meloni, ¿no? Este gran teólogo jesuita, ¿no? Y un gran maestro de espiritualidad, el utopos, ¿no? El no lugar. Vamos hacia el no lugar. Pero para entrar en ese no lugar hay que desaparecer. Clásicamente en el Zen, la muerte del ego, la muerte o la gran muerte. Para terminar, yo necesito un titular. Quiero decir, una palabra, una frase para la persona española corriente que se levanta, trabaja, sufre y vive lo que estamos viviendo todos en este momento. Una palabra de tu corazón a esa persona. Yo creo que es la misma palabra que dijo Billy y que la repite continuamente y al final